Unas AM. Opinión. ¿Por qué no le hablan al argentino? Cuando Argentina ganó el Mundial en el 2022, el mundo futbolero se revirtió. Hasta ese momento la gran mayoría hinchaba por nuestra selección, aunque sea para que Messi gane un Mundial. Ahora bastó ganarlo para que comience a intrusiar en la cabeza de estos mismos que nos apoyaban lo que tanto repetían aquellos que denostaban nuestra selección. Escuchamos entonces que Argentina había comprado el Mundial, bueno, había editoriales de revistas pseudoserias, ¿no?, que se hacían pasar por serias, hechas en base de cuál era el motivo de que en la albiceleste no jueguen negros, de si éramos un país racista. Está claro que eso sería importar un problema, ¿no?, porque la inmigración africana no es una cuestión solo histórica, no es pasado, se da en el presente. Únicos que saquearon naciones hasta que sus ciudadanos no pudieron más y huyeron buscando asilo precisamente en esos mismos saqueadores, que no solo desconocen la realidad actual, sino que la tiran, siguiendo en términos futuleros, la pelota hacia otro lado. En este caso, hacia la Argentina, cuando nosotros no tenemos ese problema. Esta cuestión del 2022 siguió escalando y en el 2024, ya con el gobierno actual en la República Argentina, el circuito de propaganda del oficialismo salió en cadena a hablar del tema. Esto fue cuando Milei estuvo de gira por España pidiendo que el presidente español se ocupe de los casos de corrupción de su esposa. Bueno, meses más tarde, digo para que nos ubiquemos en tiempo, y por una cuestión impredecible, como costumbre de nuestro jefe de Estado, vio conveniente dar por concluida aquel entredicho, dejando en offside a Victoria Villarroel, con quien hasta ese momento aparentaban tener una buena relación, que era la única que seguía peleando por el tema del nacionalismo. ¿Por qué Milei, que siempre juega a fondo, decidió no hacerlo? Y esta misma pregunta puede realizarse en cualquier otro aspecto. ¿Cuáles son los frenos del presidente? A las semanas, nuestro jefe de Estado recibió una particular invitación para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia. Algo inédito, porque a su lado pudo sentarse su hermana, cosa que no es común. Uno creería que no va a ser por este motivo que se deje una discusión de lado, que no va a ser por un favor personal. No sabemos por qué motivo fue, pero se dio justo en esa época. Y en esa ceremonia de apertura descubrí un término que desconocía, ¿no? Se escribe woke, se pronuncia woke. Y este es el meollo de la editorial. Para aquella época se había popularizado en las redes sociales hacer chistes sobre la identidad boquense. Incluso muchos ceneices lo compartían como una gracia, porque era peyorativo para la hinchada de Boca, pero bueno, no pasaba a mayores. Era, después de un comentario, un usuario decía, bueno, ahora explícamelo como si fuese para un hincha de Boca, ¿no? Como si fuese, en su momento se hizo el chiste sobre gallegos, sobre algo menor, peyorativo. Como estaba ese chiste por las redes, algunos relatores suelen decir se viene boque, ¿no? Se viene boque, bueno. Yo pensé que cultura woke era boque, verdaderamente, porque es una palabra que acá no se usa. Porque que yo no entienda la lógica de Twitter, bueno, puede ser. Ahora, ¿desde cuándo se habla de cultura woke en Argentina? Se usa ese término en Argentina. El mismo que lo menciona todo el tiempo es el que reivindica a los tiempos pasados, el día de la raza, que debe ser solamente hombre o mujer, que se perdió la cultura del trabajo, etc. Es decir, se toma la agenda dialéctica de Donald Trump, pero no la de su gestión. Y cuando éramos potencia, hace 100 años, como dice Milei, la gente decía woke. ¿Hablamos así en Argentina? El significado de la palabra en inglés es despierto, ¿no? Y las derechas más antiderechos la usan de forma despectiva porque van contra la agenda de la cultura de despiertos, de la hora si nos ven, de la ola verde, etc. Para decir todo eso, nuestro presidente, el que votó la mayoría de los argentinos, usa una palabra en inglés
que ni siquiera es como delivery, que todos sabemos de qué se trata, sino una que se da la particularidad que este conjunto de letras solo lo mencionan los países que acusan a Argentina, por ejemplo, de racista, ¿no? Se toma una agenda de afuera para adentro. El entreguismo, el cipallismo, utilizando la concepción primitiva de ese término, de soldados indios que lucharon en el ejército de la Compañía Británica, bueno, de este presidente que perteneciendo a un país lucha por los intereses foráneos, es alarmante. ¿Y cuál es el freno del presidente? Este año tendremos la complicada empresa de pensar sobre una dirigencia que por no buscar poner frenos puede terminar chocando.